Quiero que vaya al Salmo donde comenzamos cuando inició este culto. ¿Cuál era el Salmo? 105. Vaya al Salmo 105. El Salmo 105 es muy lindo porque es una invitación a poder reconocer la grandeza, la persona, los atributos y el poder de Dios en medio de su pueblo, como lo venimos haciendo desde que comenzamos este culto. Nos invita a contar cuán grandes son las maravillas del Señor. Recordar aquellas cosas que muchas veces nosotros nos olvidamos de tanto en tanto, que son de toda lo que Dios ha obrado en nuestra vida, ¿sí? Si yo le dijera, necesito 10 testimonios de lo que Dios hizo en su vida, ¿cuántos saldrían corriendo para la plataforma? Ah, bueno, ahí me gustó, ¿eh? Entonces el domingo que viene vamos a tener algunos testimonios, ¿qué le parece? Prepárese, no vamos a poder hacer un desfile, vamos de a poco, gradual, ¿sí? ¿Sí? De a poquito, ¿sí? Pero el que sienta que Dios quiere que cuente una maravilla del Señor, me dice y está acá el domingo, tempranito. ¿Se acuerda que empezamos 10:30, no? Ahí estamos. El Salmo 105 después menciona dos grandes hechos que Dios hizo y termina. Uno es la vida de José y lo que José alcanzó en Dios, y otro es la vida de Moisés y lo que Moisés hizo, y se termina el Salmo. Y yo quisiera recordar hoy algo que hemos aprendido desde chiquitos cuando íbamos a la escuela bíblica, o desde grandes cuando los pastores Vallejo venían y traían a sus chicas al jardín, que ahí se entregaron al Señor, lo encararon ahí de frente y le dijeron, Jesús te quiere salvar, y entonces ellos aceptaron al Señor ahí. ¿No es cierto? Pero de grande o de chicos esta historia no podés no haberla escuchado. El libro de Génesis se toma como 4, 5 o más capítulos para hablar de la vida de José. Pero el Salmo 105 toma algunos versos, 5 o 6 versos solamente para resumir la historia de José. Y yo quisiera que en ese Salmo donde nosotros empezamos buscando el rostro del Señor, buscando a Dios y su poder, hoy encontremos el resumen de la historia de José. Empieza en el verso 16 del Salmo 105. Voy a leer de la versión del 60, de la Reina Valera del 60, ¿sí? Dice, trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién? ¡Wow! Ya me partió la cabeza. Dios puede traer bendición o Dios puede traer hambre, crisis. ¿Sabías vos? Porque lo uno y lo otro están en su mano. La bendición. ¿Cuántos quieren la bendición? ¿Cuántos quieren la crisis? ¡Ey! Nadie quiere la crisis. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. O sea, ¿qué pasó? Ni para pan había. No aparecía el pan. Con lo que nos gusta el pan. Está todo acá. Bueno, parte. Hay alguna facturita también. Y quebrantó todo sustento de pan. En verso 17, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo, y afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. No solamente había crisis, hermano, general, sino había crisis personal para la vida de José.
Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Verso 19, y esto quiero que te lo grabes, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Hasta la hora, ¿hasta qué momento hubo hambre? ¿Y hasta qué momento hubo crisis? Hasta la hora, dice el Salmo, que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. ¿A quién? A José. Yo tenía algo con José. ¿Cuántos José hay acá? Tranquilo, este era otro José. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Verso 20, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y el gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Y aquí se terminó la historia de José, en el Salmo 105. Lo que Génesis, si querés leer la historia de José, lleva más de como 5 capítulos, aquí lo resume en unos pocos versos. Lo primero que veo acá, que cuando hay una crisis en el mundo, hay una crisis en la ciudad, hay una crisis en la iglesia, hay una crisis en general, también hay un recurso de Dios que Dios provee para abrir puertas y salir de esa crisis. ¿Amén? Ese fue José. Porque ¿quién envió la crisis, el hambre, donde no se hallaba pan? Fue Dios. ¿Y quién envió el recurso de liberación y de salvación para ese tiempo de la historia? ¿Quién fue? Dios, que llamó a Josecito. Nosotros tenemos la historia linda de que a los 17 años, algo así como David, tuvo un sueño, ¿no es cierto? Y vio las espigas, y vio esto y vio lo otro. Y nos enamoramos de la historia de José desde jovencito. Pero José la tuvo que pasar de una manera tremenda. Dice que en un momento, esto que trajo hambre sobre la tierra y que levantó todo sustento de pan, José, cuando ya era grande, en Génesis 41, 54 dicen, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Fíjate qué cosa, que el mundo entero estaba muriéndose de hambre, pero donde estaba el recurso de Dios, no era en los depósitos de Faraón o del rey. Los recursos de Dios estaban puestos en ese hombre que se llamó José y que supo ver los tiempos que se estaban moviendo, ver lo que Dios estaba haciendo, creyendo en lo que Dios le enseñó, viendo que Dios decía va a venir hambre sobre la tierra, y él se preparó para ese día y se preparó para esa hora y preparó el reino de Egipto para que esa fuera el semillero que alimentara al resto del mundo cuando viniera la crisis. Se necesitan hombres y mujeres que sean el recurso de Dios para este tiempo. No se necesita gente que pase inadvertida en este mundo. No se necesita gente que no se quiera comprometer con nada. No se necesita gente que no se quiera involucrar en situaciones adversas y en problemas. Ah, no, que se arregle. Ah, no, lo empezó que lo termine. Ah, no, sino gente que sea el recurso de Dios para los tiempos de crisis y tiempos de dificultad en la vida de una iglesia, en una familia, en una ciudad, en un pueblo y en una nación. Amén. Yo creo que Dios tiene algunos recursitos por acá. ¿Habrá algunos recursitos de Dios por acá? Algunos son chiquitos, otros más grandes, otros grandotes, otros peinan canas.
Pero si Dios no tiene recursos en su iglesia, ¿en dónde los va a tener? ¿Entiende? Porque a cada crisis que Dios permite que suceda, Dios también permite que se levante uno, otro y otro que van a ser recursos de liberación, de provisión, de restauración para esos tiempos. Y lo uno y lo otro son de Dios. El mundo estaba siendo probado y Dios envió un recurso llamado José. José fue enviado y luego fue probado para que llegara a cumplir ese propósito. Así que por más que vos seas el recurso, no te la vas a llevar de arriba, ¿eh? Ya te lo voy diciendo de antemano. Si vos decís, yo soy el recurso que Dios tiene en el siglo XXI, no te la vas a llevar de arriba. Vas a tener que estar en medio de la crisis y vas a atravesar crisis, pero Dios está probando tu corazón. Amén. Para este tiempo. Nada sucede en los hijos de Dios si no son probados primero por Dios. Para calificar delante de Dios, para hacer los planes, los propósitos que Dios tiene preparados con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Amén. Estaba linda la visión de José. Nunca imaginó lo que iba a suceder con él. Si yo te pregunto cómo fue la historia, todos saben la historia de José, ¿no? ¿Sí? La mayoría. Pero el sueño fue la primera etapa en la vida de José. El sueño era algo grande, era algo impresionante, era algo que José no buscó, era algo que José no pidió, era algo que José no hacía, pero que Dios pensó en él, vio su corazón y dijo, este va a recibir mi sueño. ¿Cuántos han tenido alguna vez un sueño de Dios respecto de lo que Dios quiere hacer con su vida? Levanten la mano. Los demás comen demasiada milanesa, muchachos. 2 milanesas es suficiente. Después no sigan a la 5ª milanesa, porque sí van a tener sueño, pero de un... Porque Dios te quiere revelar y Dios te quiere mostrar que vos sos el recurso para esta época, para este tiempo, para este mundo y para las crisis de este mundo. Vos y yo somos el recurso de Dios. Y el que no lo tiene claro es porque no busca, porque no pide, porque no ruega, porque no quiere ser alguien que intervenga en la historia para que las cosas cambien. Hay gente que tiene que dejar de mirar solamente su alrededor, el alrededor de sus necesidades, de sus problemas, de sus crisis, para ver lo que Dios quiere hacer con tu vida hoy. Josué recibió un sueño y era hermoso, era magnífico. Vos decís, qué pibe, qué futuro que tiene este pibe. Este muchacho tiene un futuro extraordinario. Pero cuando empezó a caminar un poquito, porque lo que sí José hizo fue recibir ese sueño, creer ese sueño y encaminarse a ese sueño. Hay muchos que tienen palabra, revelación, palabra profética acerca de su vida, de su futuro, pero la tienen ahí colgada y en vez de dirigirse, en vez de aproximarse, en vez de obedecer a la palabra, en vez de acercarse y ponerse en marcha hacia el propósito de Dios, se quedan esperando no sé qué. Hay algunos que no tienen una palabra y están desesperados por tener una palabra, una dirección de Dios, y hay otros que tienen una palabra de Dios pero se quedaron estancados ahí, no van ni para atrás ni para adelante. Sin embargo, Dios sigue pensando que vos vas a ser el recurso que Él tiene para este tiempo. Amén. Y lo segundo que quiero decirte es que no solamente tenés que saber que tenés que tener una palabra de Dios, una dirección de Dios, sino que si vas a ser ese recurso de Dios, Dios escoge a sus recursos y los prueba.
Dios, dice el texto que leímos, envió a un hombre delante de ellos. Verso 17. A José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió la palabra, el dicho de Jehová lo probó. Hay algunos que quieren recibir el sueño, la palabra, la revelación acerca de lo que Dios quiere, e ir al punto final, al cumplimiento de la promesa, de esa palabra, porque creen que el camino es así de fácil, es lineal. No es lineal. Moisés nunca supo todo lo que iba a pasar después de que la zarza ardió. Los discípulos, los apóstoles, nunca supieron cómo iban a terminar sus días y sus vidas siendo perseguidos por predicar a Jesucristo. Y la mayoría de los hombres, Isaías, Jeremías, jamás supieron cómo iban a hacer el cumplimiento de esa hora, cuando todo sucediera y esa fuera la manifestación al mundo de sus vidas. Porque en el medio, entre la revelación y la manifestación, está la prueba de Dios, donde Dios presiona, donde Dios te pone a prueba. Ahora, ¿cuánto le gusta tener una revelación de Dios, una dirección de Dios para su vida, de lo que van a hacer en el futuro? Alguno le dijo, vos vas a ser un maestro de la palabra. No, vos vas a ser un profeta de Dios, una profeta de Dios. No, vos vas a ser un evangelista para mí. No, vos vas a ser un gran líder, un tremendo líder que aconseje, modele vidas. No, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. ¿Cuánto le gusta recibir una dirección, una palabra del Señor? Porque hay algunos que se meten en cualquier lugar sin tener ninguna palabra. Se meten de curiosos que son y después así les va. Algo parecido a mi vida. Siempre me metí por ahí. Hay veces con palabras y a veces sin palabras, pero yo me metí ahí para servir a Dios. Y siempre me ayudó el Señor. Me encaminó, me torció el camino, me enderezó hasta que llegué al lugar donde Él quería que llegase. Pero José jamás imaginó lo que se escribió en el Salmo. Fue vendido como esclavo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió. Entre que se manifestó la palabra de Dios y se cumplió la palabra de Dios, hay un impas que se llama prueba de Dios para tu vida. Tenés que saber que si vos querés servir a Dios, las tres cosas van a suceder. Tiene que haber una palabra de Dios, una dirección de Dios. Tiene que haber una manifestación final y cumplimiento de la palabra de Dios, pero en el medio vas a ser probado, vas a ser modelado, vas a ser transformado, vas a ser trabajado para que llegues a ser lo que Dios quiere cumplir en tu vida. Amén. Y hay gente que este proceso intermedio no le gusta, no lo quiere soportar, no lo quiere atravesar. Pero yo te quiero decir que si vos sos el recurso de Dios para este siglo y para este tiempo, vas a tener que pasar por los tres procesos. Una palabra directora del Señor, una prueba de fuego en tu vida y una manifestación y cumplimiento de todo lo que el Señor dijo en tu vida. ¿En qué lugar estás? ¿Estás en la primera etapa? ¿Cuántos están en la primera etapa? Se enamoraron de la palabra que el Señor les dio. Y yo voy a hacer esto porque el Señor me dijo, y estoy entusiasmado porque Dios dijo que voy a hacer esto, y voy a ir allá, y voy a ir acá, y voy a predicar por acá, y voy a enseñar por allá, y voy a profetizar por allá, y voy a hacer... Y... Qué lindo que es eso, que Dios te diga eso, ¿no? Como el sueño de José. Pero ¿cuántos están por la etapa 2? No doy más. No aguanto más. Estoy apaleado de este lado
y apaleado de este lado, y me dan de adelante, y me dan de atrás, y yo no aguanto más. ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Cuántos están por ahí? ¿Y cuántos quisieran que ya se manifieste lo que Dios dijo de vos? Prepárate, porque quizás hoy es el día de tu determinación. En el lugar donde te encuentres, a inicios, por el medio o al final en la manifestación, quizás Dios te empuja hoy a que tomes la decisión final que tenés que tomar. ¿Amén? Qué lindo es esto. Recibes las palabras, sos probado y se cumplen sus palabras en tu vida. Revelación, proceso y manifestación. Revelación, proceso y manifestación. Qué claro que me resulta esto en la vida de José. Capaz que tenemos que hacer 3 años de seminario para darnos cuenta de algo, pero José nos lo cuenta así y nos damos cuenta que hay 3 cosas que pasaron en la vida de José. Tiempo de recibir la palabra. El dicho de Jehová. Cuidado cuando Dios te dice algo, porque dice, el dicho de Jehová lo probó, le probó a José. Cuando Dios te dice algo y vos lo creés y vos lo aceptás y vos te entusiasmás como el muchachito José se entusiasmó, vos tenés que saber que eso que vos creíste, que hoy ponés esa fe inicial en creer que Dios te llamó, que Dios te escogió, que Dios te ungió, que Dios te apartó, que Dios te preparó, te va a llevar inmediatamente a la etapa siguiente, que es la etapa donde Dios empieza a machacar sobre tu vida y a probar tu vida. No viene gratis la cosa, ¿sabías, no? Tiempo de recibir la palabra. Así que si estás en ese tiempo, prepárate. ¿Cuántos se tienen que preparar para el segundo tiempo? Hay algunos que están ya luchando el segundo tiempo. La están peleando ahí. Están tratando de perseverar. Están tratando de seguir. Porque el segundo tiempo, donde se prueba tu fe en lo que creíste que Dios dijo, es ahí donde muchos se quedan a la mitad del camino. Porque no soportan, porque no aguantan, porque no toleran, porque no están acostumbrados a procesos de Dios. Porque no saben que tu Dios no solamente es un Dios de bendición que te da, sino es un Dios de demandas, de procesos. Y en esos procesos se necesita fe y obediencia para salir. Y cuando ya sales, es como que te gradúas ahí, empiezas a manifestarte, te empiezas a meter en medio de los problemas, en medio de la crisis, empiezas a tomar decisiones, empiezas a direccionar, empiezas a caminar, empiezas a hacer cosas y empieza la crisis a moverse y a ceder la crisis. No es antes, sino es ese tiempo cuando la prueba ya le ha demostrado a Dios que sos la persona que Él eligió. Y estás preparada para eso. ¿Amén? Yo no sé si es muy popular esto, porque es fácil hacer un llamado en 5 minutos y que la gente pase y se entusiasme. Y no se da cuenta la gente que estos procesos lo vivieron todos los hombres de Dios. Los reyes, los profetas, los apóstoles. Fue vendido como esclavo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Pero lo que dice la Biblia, que aunque estuvo vendido como esclavo, que aunque estuvo en la cárcel injustamente, que aunque estuvieron apretados sus pies con grillos, el Dios que dio la palabra es el Dios que siempre permaneció a su lado. Es el Dios que siempre lo acompañó en el pozo donde lo tiraron.
Es el Dios que lo acompañó en la caravana de ismaelitas que se lo llevaron a Egipto. Es el Dios que lo acompañó cuando lo estaban vendiendo por precio en Egipto. Es el Dios que lo metió en la casa de Potifar. Es el Dios que estuvo en la cárcel con él cuando lo acusaron injustamente. Es el Dios que cuando él estaba esperando que el copero lo ayudara y se olvidó de él y se quedó abandonado en la cárcel, el único que estaba con él era Dios. Y lo que yo quiero anunciarte, que en el tiempo de procesos y en el tiempo de pruebas, el único que va a estar con vos se llama el Señor Jesucristo. Él va a estar, Él te va a acompañar, Él te va a sostener, Él te va a levantar, Él te va a estar contigo. No cambio nada de mi proceso, porque yo sé que es el momento donde más dependo, donde más creo, donde más abrazo, donde más percibo la presencia de Dios, donde más busco del Señor, porque estoy desesperado a causa de la prueba que me ha sobrevenido. No es ese tiempo para alejarme, no es ese tiempo para dejarlo todo, no es ese tiempo para abandonar el camino, es el tiempo para aferrarse más y más y más y más y más del Señor. Ese fue el tiempo de José, ese fue el tiempo de José. José supo que en el lugar donde lo metieran, Dios iba a estar con él. Y hay veces, y hay algo que yo aprendí, una vez lo escuché, no es mío, así que una vez lo escuché en una conferencia, que cuando estaba en el pozo, que lo echaron los hermanos en el pozo, por celos, por envidias, porque creían que José se creía algo superior a ellos, José ahí solito habrá pensado, esto es una imaginación, no lo dice la Biblia, habrá pensado, ¿esto es lo que yo soñé de Dios? No. Entonces esto va a pasar. Y cuando iba esclavo en el camino con los ismaelitas que se los llevaban a Egipto, él habrá pensado, ¿esto es lo que yo soñé de Dios? No. Entonces esto va a pasar. Y cuando estaba en la casa de Potifar y lo sedujo la esposa de Potifar y lo metieron en la cárcel injustamente, él habrá dicho en la cárcel, ¿esto es lo que yo soñé? ¿Lo que Dios me dijo? No. Entonces esto también va a pasar. Y no se conformó y dejó que todo pasara y todo lo soportara y todo lo viviera hasta el día que el dicho de Jehová se cumplió sobre su vida. Entonces dijo, ahora sí, esto es lo que yo soñé, ahora sí, este es el sueño de mi Dios, ahora sí, estoy en el lugar donde Él quiere que esté, ahora sí, tengo que activar mi vida, ahora sí, tengo que moverme en fe, ahora sí, tengo que sacar de la crisis a Israel, a mi pueblo y a los pueblos de la tierra, ahora sí. Ahora sí. Pero nosotros somos al revés. Cuando nos viene la crisis y estamos en el pozo, decimos, oh, ¿quién podrá ayudarnos? Y no te das cuenta que Dios está ahí para sacarte del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y cuando sos encarcelado injustamente, todo está contra mí, Señor. Todo me viene en contra, Señor. Oh, ¿quién podrá defenderme? Y estás ignorando que Dios es tu defensor, que Él te sacará en libertad. Y cuando perdiste la esperanza, uy, el copero se fue como dije y se olvidó de mí. Nos olvidamos que el Señor nunca se olvidará de vos. Funcionamos al revés. Vemos la tragedia en las pruebas y no la bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? Para su familia,
José estaba muerto. Lo había despedazado una bestia del campo, ¿no? Para la casa de Potifar, José perdió toda la reputación y el prestigio que tenía. La esperanza que tenía de su compañero de cárcel se fumó, murió. Entonces, ¿podría seguir creyendo en el sueño de Dios? Frente a que todas las cosas se le caían y se le perdían. Ya era un NN en el mundo. Ya nadie tenía memoria de José. Había terminado en una cárcel. Y cuando Dios quiere probarte, te prueba de en serio. Si vos sos alguien que tiene una palabra, también tenés que estar preparado para la hora de la prueba de esa palabra sobre tu vida. Porque quizá Dios estaba mirando el corazón de José y diciéndole: no renuncies, no aflojes, seguí creyendo, no te des por vencido, no estás solo, no sientas que estás abandonado, no sientas que todo se perdió. Si yo dije algo, yo lo voy a cumplir, pero aguantá, soportá, resistí, mantenete. ¿Qué es lo que muchas veces no hacemos? Y no pasa en nuestra vida. Por eso nunca vemos la manifestación, que es la tercera cosa que Dios quiere hacer con nosotros. Porque en ese momento dejamos que, como se murieron tantas cosas antes, el sueño de Dios también se muera en nuestros corazones. Cuando vos lees Génesis, te vas a dar cuenta que la palabra dice: y Jehová estaba con José, y la mano del Señor estaba con él. Solo que el dicho del Señor también estaba para probarlo, y hay que lo probó. Pero dice el verso 19: hasta la hora que se cumplió su palabra, la palabra de Dios. ¿Cuánto fue probado? Mucho. ¿Cuánto tiempo? Mucho. ¿Cuándo duro fue? Fue duro. ¿Y hasta cuándo estuvo así? Hasta, ¿qué cosa? Hasta la hora que se cumplió su palabra. No podés acelerar nada. No podés cambiar nada. Dios te va a probar y el tiempo de la prueba está en el corazón de Dios hasta que Él dice: ahora sí. Y cuando Él dice ahora, en el ahora de Dios empiezan a suceder todas las cosas que no sucedieron antes. En el ahora de Dios empiezan a manifestar lo que no se manifestaba antes. En el ahora de Dios vos sos mudado y transformado, y vos sos cambiado, y todo lo que el Señor hizo en tu vida empieza a salir, empieza a explotar, se empieza a manifestar, y la gloria del Señor se empieza a ver, para que los pueblos conozcan las grandes maravillas del Señor. Ese es el propósito del Salmo 105. Dice que en ese momento, leímos, verso 20, envió el rey y le soltó. No hubo forma que el reino completo de Egipto lo mantuviera en la cárcel. Dios se las arregló y el rey lo soltó. El Señor de los pueblos, en minúscula, le dejó ir libre a José. Lo puso por señor de su casa, dice el Salmo.
y por gobernador de todas sus posesiones. Mirá cuando llega la manifestación, cuando no solamente tenías la palabra que se iba a cumplir, tenías la palabra en tu corazón, cuando no solamente tenías un sueño en tu vida, cuando no solamente estabas probado, cuando no solamente estabas en las peores de las condiciones probado, sino cuando llegó la hora de Dios. En la hora de Dios se manifestó la vida de José como Dios quería. Y el rey lo tuvo que soltar. Cuando Dios dice, ahora, el rey cambia de opinión y te suelta. El rey por alguna razón te necesita. El rey ve el don que tenés. El rey ve la gracia que Dios te dio. El rey vio la palabra de sabiduría que tenés. El rey vio que eras un buen consejero. El rey vio esto, eso, aquello, y lo soltó. Y lo soltó. Y cuando el rey lo soltó, agarrate, porque ahí se manifestó José. Pero no se manifestó en lo que nosotros entendemos, se manifestó un espíritu inmundo. No, se manifestó la vida de José. Se manifestó la gracia de José. Se manifestó el propósito de José. Se manifestó el plan de Dios en José. Y dice, verso 22, el último que leímos, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. No había hombre que estaba bajo el dominio del faraón, del rey, que José no pudiera reprender, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera, a los grandes del reino, y a sus ancianos enseñara sabiduría. ¡Wow! ¿Cómo cambió la vida de José? ¡Qué tremenda que fue la vida de José! Yo no sé si habías leído de esta manera la vida de José, si las habrías interpretado. Pero un día José despertó siendo un esclavo y estando en una cárcel, siendo alguien que no había hecho nada. Pero a un día a la noche se acostó siendo el príncipe de Egipto y el regente de Egipto para la liberación que Dios traía para los pueblos. En un momento. ¿Cuándo fue? En la hora de Dios. Y allí fue cuando él entendió todo. ¿Por qué había venido la palabra, el sueño? ¿Por qué había venido la prueba? ¿Y por qué estaba viviendo esa hora de su vida? Génesis 45, 7 y 8 dice, cuando él hablaba con sus hermanos, Génesis 45, Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida en medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Entendió todo. Entendió por qué los hermanos se le volvieron en contra. Entendió por qué los hermanos lo echaron en un pozo. Entendió el por qué fue vendido y se encaminó a Egipto. Entendió por qué cayó en la cárcel injustamente. Entendió por qué la palabra del Señor le probó. Entendió por qué estaban sucediendo todas las cosas que le estaban sucediendo. Y entendió que Dios estaba detrás de todo eso. No se puso a reprender nunca. Satanás te reprendió, Satanás. Porque hay cosas que las hace Dios. Vos por ahí se le atribuís al enemigo, pero hay cosas que solo Dios hace y nadie más. Jamás entendí por qué en la década del 90 me dieron tantos palos. Jamás entendía por qué me acusaban de cosas. Jamás entendí por qué algunos hermanos pensaban que por la alabanza que hacíamos había que sacar a Satanás de la iglesia, porque así lo expresaban. Yo no entendía por qué los pastores no nos poníamos de acuerdo.
Yo no entendía por qué terminamos catapultados saliendo todos los pastores de la iglesia por pedido de la asamblea de la iglesia. 10 años de procesos ahí. La única iglesia de mi ministerio fue San Justo. Mi único amor después del Señor fue San Justo. Aquel que le di mi juventud, un poquito más de mi juventud y lo que ahora hay, o queda, es lo que hay. Pero como le llegó a José el momento, a mí también me llegó el momento y entendí por qué Dios lo hizo todo así. Yo no podría estar aquí hoy. El 21 de mayo, ¿que cuándo es? Cumplo 30 años de ser ordenado al ministerio pastoral. Y se van a cumplir los casi 35 años que estoy en esta iglesia. Como pastor y como no pastor, como líder de alabanza. Ahora entiendo. No le estoy pidiendo que hagan una fiesta ni nada, tranquilo. Somos siervos nada más. Sanguchito. Pero lo digo esto porque vos no entendés hasta que no te metés en el obrar de Dios. Hay algunos que tendrían que estar sirviendo y no lo están porque solamente se quedaron con la palabra y no hicieron nada más después de eso. Hay otros que tomaron la palabra y cuando le dijeron sí al Señor se metieron en el proceso y la palabra los probó, como dice. El dicho de Jehová lo probó. Y no aguantaron el dicho de Jehová. Primero dijeron sí, yo voy a ir hasta el fin del mundo. Pero cuando empezaron los problemas, y cómo me voy a sostener, y dónde voy a ir, y qué va a pasar conmigo, y a dónde me van a mandar, y esto y lo otro, y todo el proceso de prueba del dicho de Jehová, no lo resistieron. Y se quedaron. Pero hay algunos que no solamente creen una palabra, que no solamente atraviesan las pruebas, sino que finalmente Dios dice ahora y se manifiestan al mundo en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿En qué lugar estás? ¿Sabías que Dios te quiere usar todavía? ¿Sabías que hay una obra hermosa de Dios? ¿Sabías que hay una palabra que está latente, está flotando ahí esperando que la creas, que la tomes, que la recibas? ¿Sabías que hoy Dios te está hablando porque Dios quiere hacer algo con vos? Y no solamente te está hablando, sino te está llamando, porque Dios la tiene con vos. Yo le dije, ¿por qué, Señor? En una iglesia complicada como San Justo, bueno, más o menos, me vas a meter ahí. Y me metió ahí. ¿Y qué quiere que le diga a Dios? ¿No tenés razón? ¿No te equivocaste? ¿No compraste una milanesa con huevo frito y te hizo mal? No. Se le ocurrió a él. Se encaprichó él. No yo. Los años de lucha, los años de prueba, los años de dificultades, los años de necesidad, los años de escasez, fueron la prueba por la palabra dada por el Señor. Y si no estás dispuesto a eso, no estás dispuesto a nada. Por tanto, desde el corazón de José y desde mi corazón, yo te digo, anímate a creerle a Dios.
Anímate. Él no se equivoca para que pienses, ¿yo, Señor? Anímate. Esa palabra sigue vigente en tu vida. Anímate. Las pruebas van a ser duras. Pero la palabra es fiel. Y si la palabra te prueba, mejor que te halles fiel. Porque entonces Dios dirá, ahora. Y en el ahora de Dios, todo empezará a suceder. Todo lo que no vino antes vendrá. Todo lo que no había pasado pasará. Todo lo que no pensabas que Dios podía hacer, lo va a hacer. Ese muchachito que le creyó a Dios terminó salvando al mundo del hambre que había y de la falta de pan. ¿No serás vos ese muchachito canoso que estás acá? Esa muchachita que canta tan lindo. Esa abuelita que peina canas. ¿No será ese barbeta que sos? ¿No será vos que tenés raya al medio, otro al costado, otro volando por ahí los pelos, otro no tiene nada? Ya. Pero ¿no serás vos la persona a la que Dios toca la puerta y le dice, tengo un sueño para vos, tengo una palabra, tengo un desafío, ¿lo querés? ¿Lo tomás? ¿Lo deseás? ¿Querés cambiar el mundo a través de mis propósitos en ti? Yo te llamo para esta hora de la crisis. No importa en dónde te encuentres, yo te alcanzo y te llamo para esta hora. Cerra tus ojos. En esta mañana llamo en la autoridad del nombre de Jesús a todos aquellos que quieran manifestarse en este tiempo donde Dios te ha dado una palabra, donde Dios te ha convocado, donde Dios ha puesto un sueño en tu vida. En esta mañana llamo a los Josés, a las Josesas, no sé si está bien, de esta iglesia, a que si sos vos ese José que Dios tiene, hoy le digas sí al Señor. Aquí me tenés, Señor, golpeado, pero me tenés. Desilusionado por algunas cosas, pero me tenés. Avasallado por otras, pero me tenés. Sin saber cómo lo podés hacer, pero me tenés. La pregunta es, ¿te tiene el Señor o no te tiene? ¿Sos vos o no? Dios está llamando, nadie se mueva ahora. El Espíritu Santo se está moviendo en medio del pueblo. Ahora, el que siente que Dios tiene algo con su vida, que ha puesto una palabra que arde y que en este momento está ardiendo y quemando en su corazón, que sabe que para esto Dios lo tiene en este lugar, que hoy se da cuenta que no solamente es cuestión de una palabra, sino de un proceso, de una prueba y una manifestación final.
en el reino de Dios y cree que puedes decirle a Dios que sí, quiero que lo hagas en mi vida, que en este momento se ponga de pie. Ahora se ponga de pie. Ahora se ponga de pie. En el ahora de Dios, en el ahora de Dios fue que la vida de José salió de la prueba y empezó a manifestarse el reino. Ahora es el tiempo de los llamados. Ahora es el tiempo de los convocados por el Espíritu del Señor. Ahora es el tiempo que en tiempos de crisis, no en tiempos de bonanza, en tiempos de crisis, atravesando crisis, Dios llama, Dios convoca, Dios levanta, Dios te da tu nombre. Dios dice, esto es lo que pienso de ti, esto es lo que quiero de ti. Y si sos esa persona, ahora te quiero acá en el altar. Vamos, acompáñame. Yo soy una de esas personas que le dijo sí al Señor. Salí del lugar donde estás. Vení ya. Esta es tu hora. Este es el momento. Este es el momento donde tenés que manifestar tu vida, manifestar tu corazón. No dejes que otra palabra te guíe. Deja que la palabra del Señor te guíe hoy. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y Él usa las herramientas que quiere. Se necesitan obreros para la mies, se necesitan pastores, se necesitan evangelistas, se necesitan maestros, se necesitan misioneros, se necesita, y Dios escoge, y Dios llama, y Dios levanta por su espíritu a los que quieren obedecer al Señor en esta hora. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Hoy creo que el Señor tiene a estas vidas en sus manos. Algunas están recibiendo la palabra. Otras están probando por la palabra y otras están a punto de manifestarse en el reino de Dios para que se levanten y las obras del Señor se extiendan y las obras del Señor se empiecen a mover por todos lados. Hoy es el tiempo, San Justo, en tus 90 años, Dios va a levantar hombres y mujeres que se jueguen por el Señor, que se jueguen por la causa de Dios. Es el tiempo de Dios para ti, San Justo. Es el tiempo de levantar los hijos y las hijas que proclamarán en los tiempos venideros y anunciarán en los tiempos que vienen que Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de salvación, Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de provisión. Se levantan